Eso pasa, weón. Perdona, yo cuando tenía Venga, vamos a hacer lo que dijimos ayer. El 16, hicimos el suelo 2, vamos a hacer el 1 y luego el 3. Venga. Ayer viniste, Fernando. Sí, me acuerdo cuando ven. Ayer fue un día. Sí. Una vez ya me fui parado, pero en el hasta mi casa. Me fue muy mal. Ahora, esto lo... Podéis hacer ya, vosotras, ya lo vimos ayer cómo se hacía. O sea que venga. Venga, Vale, entonces voy a explicar lo que quiere decir bueno, pone aquí, no plástico y sin determinar estas letras aquí. ¿Por qué pone eso? Bueno, la granulometría, esto ya lo vimos ayer, lo que pasaba a través de cada tamiz. Entonces, como a través del tamiz, este es el equivalente al 200, decíamos ayer, 0,080 y 0,075, va a haber muy parecido, lo que pasa a través de uno u de otro. Entonces, este sería lo que pasa a través del número 200, es decir, la fracción fina sería esto. Entonces, en la fracción fina, pues necesitamos saber el límite líquido y el límite plástico. Entonces, yo os comenté que en la fracción fina tenemos limos, arcillas, bueno, también podemos tener materia orgánica, pero bueno, para eso tenemos una de las cosas que nos indican, ¿no? El contenido en materia orgánica. ¿Vale? Las arcillas, habíamos dicho que eran suelos cohesivos. Pero los limos se pueden comportar, hay limos que se comportan como suelos cohesivos y hay otros limos que se comportan como suelos granulares, o sea, se comportan como arenas finas, vamos a decir. Son más pequeñas, pero se comportan de las dos. Cuando un limo se comporta como una arcilla, es decir, como un suelo cohesivo, entonces, pues como el resto de arcillas, se puede determinar el límite líquido y el límite plástico, porque se comporta como una arcilla, pues se hacen los ensayos que hemos visto y se calcula el límite líquido y el límite plástico. Pero cuando se comporta como una arena fina, si vamos a hacer el ensayo del límite plástico, no se puede hacer. Recordad que el límite plástico es hacer el cilindro S y hasta llegar a los 3 milímetros de diámetro.
Pero eso puede que no se pueda hacer nunca. Entonces, no se puede hacer cuando el material no es plástico. Cuando es un suelo granular. Un suelo granular no es plástico. Y entonces no se puede hacer el ensayo de límite plástico. Entonces, eso viene reflejado con estas dos palabras. No plástico, NP. Quiere decir que esto es un limo que no es plástico, que no se comporta como una arcilla. No se puede ir a la carta de casa grande ni nada. Simplemente, pues es un limo. Estos limos se suelen llamar limos arenosos. O simplemente limos no plásticos. ¿Por qué? Porque no se puede determinar ni límite líquido, bueno, límite plástico sí que no se calcula. Entonces, ya no se comporta como una arcilla, ya está, no pasa nada. ¿Vale? Los limos tienen las dos posibilidades. Entonces, cuando no se puede determinar el límite plástico, no se comporta como una arcilla, no se puede ir a la carta casada ni nada de eso. Se pone que no es plástico y ya está. ¿Vale? Entonces, no han podido determinar el límite líquido y el límite plástico tampoco. ¿Vale? SD es sin determinar. En este caso han hecho primero el de límite líquido, no les ha salido, y este ya ni lo han hecho. ¿Vale? Y tampoco han hecho ni el de materia orgánica ni el de sales solubles. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir, que no se ha hecho. Vale, venga. Suelo 1. Ahorita no voy a... Vale, entonces, alguien ya lo ha hecho. ¿Qué hay que decir de este primer suelo? Ellos dicen que es seleccionado, ¿es verdad o no? ¿Por qué no? Porque es que ni siquiera cumple las características básicas. ¿Vale? Ni siquiera cumple las características básicas. Estas dos son imprescindibles para luego pasar a clasificarlo. Si no cumple estas, que es lo primero que pone en el artículo 330.3, es lo primero, dice, se tendrá que cumplir esto. Esta no se cumple y esta supongo que tampoco, no me acuerdo de los números, pero ¿cuánto pasa a través del DT? ¿Se pone? 50. Pues no se cumple ni esta ni la otra. Entonces no se puede clasificar. Entonces si lo han clasificado como seleccionado y está mal clasificado como seleccionado. Está mal clasificado, no es seleccionado. Que ni se puede entrar a clasificar. ¿Vale? Esto es real, ¿eh? No me lo he inventado el ejercicio, ¿eh? Esto es así. Esto es de un estudio de, ya os dije, de una carretera de... Pues no os creáis todo lo que os dicen. ¿Vale? No os creáis todo lo que os dicen. Pues la gente se equivoca. Bueno, todos nos equivocamos. Hacemos las cosas. Y luego hay cosas que se hacen mal. ¿Vale? Venga, el 3.
entonces en este caso sí cumple, ¿no? A través del 20 ya cumple. La otra 70% y la otra también cumple las dos. Vale, ya está. Entonces sí se puede clasificar. Entonces, ya sabéis, tenéis que empezar por la izquierda. Primero esto, luego esto, luego esto, ¿vale? Venga. Bueno, no nos dan ni el contenido de materia orgánica ni el contenido de sales solubles. Entonces, bueno, ahí ya tenemos la duda de que lo que sea será con el resto de cosas. Con estas tendremos que decirles que nos lo hagan, porque si no lo sabemos, no podemos decir. Sobre todo el contenido de materia orgánica, que nos lo piden en todo. Entonces eso pone que no lo han determinado, habrá que hacerlo. Habrá que pedirlo y que nos lo den. A ver, con el resto, a ver qué sacáis. ¿Qué? Ah, sí, pues solamente lo que tenemos que hacer. Materia orgánica, no, entonces. El que sale soluble tampoco. Me iría a tirar otras condiciones. Bueno. ¿Qué os sale entonces? Entonces he seleccionado. Miramos
alguna que no cumpla. Como tenemos ahí los números es fácil de ver. ¿0,40 menos del 15%? No. Lo que pasa a través del 0,40 es un 48,8, no es menor del 15%. Entonces no cumple. Recordad que con una que no cumple ya vale. Y luego, de toda esta lista, estas 5, con que una no cumple ya vale. La más fácil de ver, bueno, cualquiera es fácil de ver porque tenemos todos los números. Pero por ejemplo el límite líquido, por ejemplo, ¿eh? Hay más, ¿eh? No cumple, pero vamos. Bueno, así habría que hacerlo. Poner 2, en este caso como hay 2 opciones en el suelo seleccionado, pues poner para cada una de las 2 una que no cumpla. Ya está. Con que una no cumpla es suficiente. Adecuado. Bueno, podemos mirar cualquiera, ¿no? La de 2 no cumple, la de 0,080 tampoco, cualquiera. Por ejemplo, la de 2. Ah, no, la de 2 se cumple. La de 0,080 no cumple. ¿Vale? ¿Entendido? Tolerable. Tolerable. Tolerable muy pocas. Estas no conocemos. Esta sí cumple. El límite líquido menor de 65 sí cumple. Y si el límite líquido fuera mayor de 40, que no lo es, pues nada. Si fuera mayor de 40, habría que comprobar eso, pero como no es mayor de 40, cumple ellos, ¿vale? Si el límite líquido es mayor de 40, hay que comprobar esto, pero no es mayor de 40. Pues ya no comprobar nada. ¿Vale? Total, que estos nos dicen que es tolerable y no sabemos ni la materia orgánica, ni las sales solubles, ni el hinchamiento, ni el ensayo de colapso. Dicen que es tolerable. Será. Podría ser tolerable. Porque cumple esta. Pero para decir que es tolerable, nos tendrían que dar los datos de todo el resto de datos que necesitamos. Tanto materia orgánica, sales solubles, como hinchamiento libre y asiento en ensayo de colapso. ¿Vale? Esa sería la respuesta. Entonces, ¿es tolerable? Hombre, cumple una de las condiciones de tolerable, el resto no sabemos. ¿Vale? ¿Entendido? Bueno. Vale, vamos a hacer el 15. Vamos a hacer el 15, que es del cálculo de RQD, que es de lo poco que vamos a hacer de rocas en este tema.
Vale, entonces esto es directamente un ejercicio de aplicación del cálculo del ROQ, del RQD, Rock Quality Definition. ¿Vale? Entonces este es el testigo de roca que hemos sacado con las fracturas, trozos más pequeños, trozos más grandes. ¿Vale? Entonces, esto lo que hay aquí es a modo de escala. ¿Vale? Como si fuera una escala. ¿Vale? Bien, entonces, para calcular el RQD, recordad lo que vimos en clase. Para calcular el RQD, hacemos el cociente entre la longitud, lo que se llama longitud total de extracción o longitud total de maniobra. Eso sería en el denominador. Y en el numerador tenemos que sumar las longitudes de los trozos de testigo que tengan más de 10 centímetros. ¿Y dónde se mide eso? En el eje de ese testigo. ¿Vale? Bien, eso es lo que vamos a hacer. Evidentemente no tenemos un metro para medir, pues vamos a hacerlo un poco a ojo. Pero bueno, como en la vida misma, se hace un poco a ojo también. Vale, entonces la longitud total del testigo la tenemos aquí. 20, 40, 60, 80 y 100 centímetros. Entonces esto por abajo, 100 centímetros. La longitud total de la extracción. Y ahora tenemos que coger los trozos de más de 10 centímetros. Pues digo que aquí esto más o menos se hace de escalas, ¿vale? Voy a hacerlo de derecha a izquierda, da igual, ¿eh? Como lo hagamos. Entonces, se mide en el eje. Está dibujado el eje, aquí es donde tenemos que medir los trozos, ¿vale? Entonces, voy a intentar hacerlo aquí. El primer trozo mediría este de aquí. Bueno, más o menos 20, ¿no? Está también un poco preparado como para que sea 20, ¿vale? Segundo trozo. Segundo trozo sería este de aquí. Vale. Que ponemos un poco menos de 30, ¿no? 28 así. Lo movemos un poco para allá. 5. Bueno, por ahí. Vale. Luego, 10 centímetros es esto. Ninguno de aquí mide en el eje, que solo sería este. Y este, ninguno mide 10, ¿no? Entonces os dan cuenta. ¿Vale? Y este tampoco. Este tampoco mide 10 centímetros. ¿Vale? Solo nos queda el último. ¿Qué ponemos? Por ejemplo, eso. Vale, eso da 28. 65, 65, ¿no? Bueno, más o menos. ¿Vale? Uy, aquí me ha dado menos 59, bueno. Vale, por ahí. ¿Vale?
Si aquí hubiera puesto 25, lo que había dicho un compañero vuestro, hizo 3 y me quedaría 62. Bueno. Por 59, bueno, en ese orden, ¿vale? Ese sería. ¿Entendido? No tiene más. Vale. Vale, vamos a hacer ahora el 14. Del 14, igual tengo un poco de lío. Me suena, bueno, lo tengo apuntado, que hicimos por lo menos lo comentamos aquí. La parte de agronometría, ¿eh? Esta primera parte, de aquí para abajo, no. Pero esto de aquí arriba, tengo apuntado que sí lo comentamos. Si no, lo vuelvo a hacer, ¿eh? Por no repetirlo. ¿Alguien lo tiene? Igual es que lo he apuntado yo mal. 13, 14 no. 13, 17. 14 no. Vale. Vale, pues mejor, entonces lo hacemos. Vale, pues venga. Entonces ya os comenté que a partir de la granulometría, cuando hacíamos la granulometría, hacíamos la tabla, poníamos lo que pasaba a través de cada tamiz, hacíamos la curva. Eso es muy fácil, ¿no? Y entonces en los primeros ejercicios se hacía eso, ¿no? Pero en los últimos ejercicios del tema, pues decidimos que en vez de poneros directamente cada vez una curva granulométrica y una tabla, y luego una curva, pues que pensáis un poco en función de, pues por ejemplo, algunos datos, ¿no? Como viene aquí. ¿Vale? Entonces, por eso en estos ejercicios el 14, el 17, no se da la curva granulométrica ni la tabla, sino que se dan datos para ir pensando. Este sí lo comentamos. ¿Vale? De hecho, la primera parte decimos. Entonces, el 14 es también así, un poco más fácil, pero bueno. Entonces, vamos a hacer el 14, por ejemplo, porque tiene todo. Es decir, tiene primero granulometría, luego tiene límite líquido y límite plástico. Y una vez determinado todo eso, ya podemos clasificar el suelo según lo que queramos. En este caso tiene el sistema unificado, pero si nos da tiempo, igual hacemos también con el PG3 y vemos a ver qué nos da. ¿Vale? Pues venga. Entonces, no piden curva granulométrica, ¿eh? No piden curva granulométrica. Entonces no hace falta que dibujemos ninguna curva granulométrica. Nos dan los datos de la masa inicial, luego de la masa, una vez pasada por estufa completamente, secada completamente en estufa, lo que pasa a través del número 4 y a través del número 200, esto ya sabéis para lo que lo necesitamos, lo que pasa a través del número 4 y el número 200. Y luego nos dan el resultado del ensayo del límite plástico y dos resultados del límite líquido. ¿Vale? Entonces, voy a empezar, como esto no hemos hecho ninguno, voy a empezar por este párrafo y luego paso por paso así. Vale, entonces, voy a tomar los datos de arriba, eso sí.
son los datos que nos dan de aquí para arriba. Vale, entonces, en todos los ejercicios en los que hay que determinar el límite plástico, el límite líquido, etc., tenéis un párrafo que dice algo parecido a esto. A continuación, con la muestra seca, se llevaron a cabo los ensayos del límite plástico y del límite líquido. El primero, el del límite plástico, se realizó con 9-15 gramos de suelo, que una vez desecados completamente, se convirtieron en 7,52 gramos. Vale, lo vuelvo a leer. El primero, el de límite plástico, se realizó con 9-15 gramos de suelo. Lo que nos está diciendo es que cuando hicimos el ensayo del límite plástico, que es el de hacer el cilindro y amasarlo, y luego que se rompa justo a los 3 milímetros de diámetro, eso se consiguió con 15 gramos de suelo. Eso es lo que hay que interpretar en el párrafo. Es decir, que ese ensayo se ha finalizado con un cilindro que se rompe a los 3 milímetros y ese cilindro tenía de masa 9,15 gramos. ¿Vale? Entonces, ensayo del límite plástico. Se ha conseguido con 9,15 gramos. Y recordad que el límite plástico, que para eso se hace este ensayo, el límite plástico es la humedad del suelo con el que se ha realizado el ensayo. Ese es el límite plástico. La humedad de este suelo, de estos 9,15 gramos, la humedad que tienen estos 9,15 gramos, la humedad de ese suelo, porque con él se ha conseguido finalizar el ensayo. No con un suelo con más agua, ni con menos agua, no. Con el agua que hay en este suelo, en estos 9,15 gramos. Y entonces para saberla, se seca y se convierte en 7,52. Entonces, ¿cómo se determina la humedad de un suelo? Siempre se determina de la misma forma. La humedad es masa de agua entre masa de partículas sólidas. Y ya he puesto varias veces que la masa de agua es masa total menos masa de partículas sólidas. Siempre es con esta fórmula, siempre. Entonces, estamos diciendo que el límite plástico es la humedad de este suelo con el que se ha realizado, con el que se ha finalizado el ensayo. La humedad de este suelo. ¿Cómo se calcula la humedad de este suelo? Pues sí. 9,15 menos 7,52 entre 7,52. Esta es la humedad de este suelo. Pues la de este suelo, esta en concreto, es el límite plástico. ¿Entendido? Siempre se calcula así. Entonces, en algún... bueno, si os toca hacerlo en el laboratorio, pues lo hacéis y lo que os dé. Si os dan el resultado, os dirán lo mismo que pone aquí, que se ha realizado con 9,15 gramos, se han secado y se han quedado en 6,52. Entonces, la humedad de ese suelo es el límite plástico, que en este caso da 21,7%. Entonces, esa es la forma de decir cuál es el valor del límite plástico. Entonces, en todos los ejercicios, en casi todos, tenéis el 13. Este es el 13, lo mismo. El primer ensayo, el del límite plástico, se consiguió con 8,32 gramos de suelo, que una vez secados completamente se convirtieron en 6,56. Lo mismo. Si voy al 12, el 12, en este lo dan directamente. Límite plástico, 10%. Bueno, directamente, fijaos cómo lo pone. Se llevó a cabo el ensayo del límite plástico consiguiéndose para una humedad del 10%. Hay que interpretar que esa humedad, claro, es la de este suelo, con el que se ha conseguido el ensayo del límite plástico. ¿Vale? Eso es el límite plástico. Y así sucesivamente.
En el 11 lo mismo. Se obtuvo granularidad de 839, que luego se redujo a 790, y así todo, ¿vale? Entonces en el examen pondrá lo mismo. ¿Entendido? Vale. Límite líquido. Entonces, límite líquido. Recordad que dice, a continuación, con esta muestra seca, se llevaron a cabo los ensayos de límite plástico y de límite líquido. Si utilizamos la muestra seca, el límite líquido es el más. Porque el más quiere decir que es después de secarla completamente en estufa. ¿Vale? Así lo hemos puesto. Cuando se seca completamente en estufa es el que llamamos más. En la normativa dice así, límite líquido, o dice, muestra secada completamente en estufa, no ponen ni más ni menos. Es una cosa que me inventé yo hace 15 años, por lo menos de alguna forma que fuera corta. Entonces, con esa muestra seca se realizaron 3 ensayos en Cuchera de Casagrande. Estos 3. Y entonces de aquí se obtuvo un valor del límite líquido, ese, el más. ¿Vale? Pues venga, calcularlo. A ver qué os da. Bueno, solo a modo de curiosidad, estamos en la semana 5, hace bastantes años ya, igual 10. Nosotros en vez de hacer 2 parciales hacíamos 3. Como una de las competencias de la asignatura es identificar y clasificar suelos, que acabó con el tema 3, nosotros en la semana 6 hacíamos un examen parcial. Esto hace años, ¿eh? O sea que me echaron la bronca a los profesores, pues decían, para una asignatura cuatrimestral 3 parciales, no puede ser. Y así se quedó. Redujimos a 2 y ya está. Pero sí hacíamos, ¿eh? Hacíamos en la semana 6, hacíamos un examen parcial de esta primera parte, que corresponde a una de las competencias de la asignatura, que se supone que tenéis que saber. Ya sabéis, las competencias dicen que una vez que hayáis acabado esta asignatura, debéis ser capaces de identificar y clasificar cualquier suelo, cualquier roca y cualquier medio rocoso, ¿vale? Por eso hacíamos un examen de esta primera parte, ¿vale?
puedo hacerlo, ¿eh? No se puede. No, no se puede. Además, como te he dicho, esa parte de Estamos sacando el... Voy con él. Ah, verdad. Era con esta, ¿cierto? ¿Qué güey? Ya lo hice, güey. Yo tengo... Qué grande era. Fuera 79.5.
Activa el like. PDF. Venga, que hay gente que ya lo tiene. A ver, me vais diciendo, los que tengáis. ¿Qué has hecho? ¿No? ¿Qué te ha hecho? ¿Te ha dado? 39. Pero Pues voy. 39 y medio. 40. ¿Algún resultado más? 41. Ah, acá. Pero. Vale. Para recordar, No, sí. primero tenemos que ver si podemos hacerlo con la gráfica, ¿vale? Para tenerlo con la gráfica, para hacerlo con la gráfica tenemos que tener al menos un ensayo entre 15 y 25. Tenemos uno. Y al menos uno entre 25 y 35. Tenemos dos, pues vale. O mínimo uno. Entonces, los 3 ensayos son válidos. Y lo que tenemos que hacer es determinar la humedad de la muestra de cada uno de los ensayos. Esos ensayos se hacen con diferente contenido en agua. Entonces, como el contenido en agua es distinto, la humedad es distinta. Entonces calculamos la humedad de cada ensayo, teniendo en cuenta, como siempre, que nos dan la masa inicial con agua y la masa final seca. O sea, todo el rato lo mismo. Por eso cuando expliqué los límites de Laterberg os dije que eran valores característicos de la humedad. Son valores de humedad. Todo el rato estamos calculando valores de humedad, todo el rato. Bueno, si haces esos números, queda el primero 38, el segundo 39 y el tercero, lo tengo borrado, queda 41. Y con esto vamos a la gráfica del límite líquido. Voy a intentar hacerlo aquí. ¿Cuánto te dio a ti? 39.5. Estamos para mí. 20.
Vale, y una vez puestos los 3 puntos, trazamos una línea que sea paralela a las que están en la gráfica, que bueno, que pase más o menos por esos 3 puntos, ¿vale? Entonces esto, haciéndolo así de una manera, suponiendo que sea paralela, y buscamos la intersección de esa línea con la vertical por 25. Sería este valor. Que lo llevamos por aquí. Y queda así, sobre 40. Bueno, más o menos, ¿eh? He hecho como de mala manera como he podido ahí. Bueno, haciéndolo bien a mí me daba 39,7, ¿eh? Pero bueno, estos valores en principio, si el procedimiento está hecho igual, son válidos los 3, ¿eh? Aunque es de, porque tampoco hay tanta diferencia. Vale, el 41 se ve un poco más alto, pero bueno. ¿Vale? ¿Entendido? Seguimos. Bien, entonces luego dice, debido a que había un ligero olor a materia orgánica en el suelo, con una de las muestras, las primeras muestras húmedas, también se determinó el límite líquido. Es decir, no está pasado por estufa, la muestra es húmeda, se determina el límite líquido. Entonces, si no pasa por estufa, menos. No está seca, no nos han dicho que esté seca, no. Nos dicen que está húmeda la muestra. Se determinó el límite líquido. ¿Cómo? Pues otra vez haciendo ensayos en cuchara de casa grande. Antes eran 3, ahora 2. Lo mismo, son los 2 ensayos válidos. Entonces, los 2 son válidos, uno entre 15 y 25, otro entre 25 y 35. Entonces, se puede utilizar otra vez la gráfica. ¿Vale? Eso sí. Las fórmulas solo se utilizan si no se puede utilizar la gráfica. Las fórmulas son normativa estadounidense. Si no queda más remedio, se usa. Pero, si se puede evitar, se evita. Vale, aquí haríamos lo mismo. Voy a repetirlo, no lo voy a poner los resultados. ¿Qué os da eso? Espera. Vale, entonces lo mismo, metemos los números en la gráfica, pues lo mismo, vamos a la gráfica y nos da el límite líquido el menos, ¿vale? Si lo hacéis, da aproximadamente 45.
Vale, sería igual, no lo vamos a hacer, pero sería igual. ¿Vale? Bien, esos son todos los datos que nos dan en el enunciado. No hay más datos. Y ahora pregunta. Determinar el valor del índice de consistencia del suelo. Y nos dan la fórmula que vimos en clase. Límite líquido menos humedad natural, límite líquido menos límite plástico. E interpretar el resultado. ¿Vale? Entonces, vamos por aquí. Vale, tenemos el límite líquido, tenemos el límite plástico, de hecho tenemos dos valores del límite líquido. A ver cómo lidiamos con esos dos valores, cuál tenemos que meter ahí, habrá que decidirlo. Pero no tenemos la humedad natural, habrá que calcularla, ¿no? La humedad natural, que la sacamos del dato inicial, ¿no? Que nos decían al principio del enunciado que partimos de una muestra de 1523,87 que pasada por estufa es 1452. Entonces de ahí sacamos la humedad natural, ¿no? Entonces la humedad natural, la fórmula de siempre. Queda 4,9%. Vale, entonces, ahora tenemos que decidir qué límite líquido tiene nuestro suelo. Cuando el jefe o la jefa nos pregunta el límite líquido del suelo, o cuando lo pongamos en un informe, tenemos que dar un valor. No podemos decir, no, el más, que me lo he inventado yo, es 39,7 y el menos es 45. No, yo quiero saber el valor del límite líquido del suelo. No esos dos, quiero uno. ¿Cuál vamos a tomar como valor del límite líquido? Entonces, para hacerlo, recordad lo que teníamos en la hoja 1 del sistema unificado. En la hoja 1 seleccionamos el valor del límite líquido en función del cociente entre los dos valores del límite líquido, el más y el menos. Aquí ya seleccionábamos y luego ya trabajábamos con él en la hoja 6 o donde sea. Donde sea. Este ya es el valor del límite líquido. Eso es lo que tenemos que hacer. Hacer el cociente entre límite líquido más límite líquido menos, porque el objetivo del cociente es decidir qué pasa con la fracción fina, si es la materia orgánica suficientemente importante o no. Entonces, una vez que ya lo hemos decidido, ya está, ya trabajamos con el límite líquido que toque. Entonces es 39,7 entre 45,0 que da 0,87. Y entonces, según la norma STM, la que define el sistema unificado, como es mayor de 0,75, la materia orgánica no tiene importancia. Y entonces, se considera fracción fina inorgánica, que esto lo utilizaremos luego para clasificar según el sistema unificado, pero ya el límite líquido tomamos el más, que es 39,7. Este ya es el límite líquido del suelo para el resto de lo que hagamos con ese suelo. Ese ya es su valor, de 39,7. ¿Entendido? Y es el que vamos a meter aquí arriba. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Vale. 39,7 menos 4,9 entre 39,7 menos
21,6. Me da un índice de consistencia de 1,93. ¿Vale? ¿Entendido el cálculo? Nos dicen que interpretemos el resultado. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Primero vamos a la fórmula, que es esta. Y hombre, lo primero que podemos hacer es indicar la consistencia de ese suelo. Pone aquí que es una arcilla, ya veremos si es una arcilla o no. Consistencia, pues si tenemos índice de consistencia mayor de 1,5, el suelo tiene una consistencia dura. ¿Vale? Entonces eso es lo primero que podemos decir. Con este índice de consistencia de 1,93, lo primero que podemos decir del suelo es que tiene una consistencia dura, es un suelo duro. Entonces, como I sub C es mayor de 1,5, consistencia dura. ¿Vale? De hecho, fijaros que la humedad natural es 4,9%, es bastante más pequeña que el límite plástico, que es 21,7%. En el límite plástico era el límite inferior de moldeabilidad, porque debajo de ahí no se puede moldear. Estamos ya en zonas que el suelo está muy seco, ¿vale? Por eso no es la consistencia dura, ¿vale? Bueno, pues eso sería, digamos que la interpretación del resultado, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Bien. Lo siguiente que nos piden es clasificar el suelo según el sistema unificado. Pues venga. Tenemos todos los datos para clasificar según el sistema unificado que utilizamos. Tenemos límite plástico, límite líquido. Lo que pasa a través del número 4, lo que pasa a través del número 200. Tenemos todo.
Hoy tengo que repasar esto de esta mierda. ¿O te vas a hacerlo con el PG3? Venga, inténtalo. Bueno, he visto que ya hay un montón que lo han hecho. Queda arcilla ligera hasta la hoja 6. ¿Vale? ¿Hay alguna duda? Creo que hay bastante gente que lo ha hecho, bueno, unos cuantos, por lo menos. Ahí vemos a la hoja 8.
Lo tenemos a favor, ¿no? Bueno, entonces García ligera y luego del análisis de la fracción gruesa nos quedaría, entramos por aquí, fracción gruesa 45, porcentaje de arena medio de grava, arena 15, arenosa con grava. Arenosa con grava. ¿Vale?